Yo espero que la hayan pasado muy bien este fin de año. Y vamos a iniciar un nuevo año con mucho ánimo para servir a Jesucristo, porque el tiempo está cerca. Bueno, vamos entonces ahora sí a prepararnos y quiero que abran la Biblia, la palabra de Dios, porque vamos a continuar con nuestra enseñanza que, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Los padres, ¿se recuerdan ustedes? De la nación de Israel. Vamos a, ya casi estoy terminando también este tema. Y de hecho estamos ya en la recta final porque esta enseñanza, quizás no la voy a terminar hoy, pero le he puesto ya ahora sí el nacimiento de las 12 tribus de Israel. O sea que ya vamos llegando a la meta de nuestra enseñanza. Y antes de, si quieren tomen sus lugares, ahí vamos a ir leyendo poco a poquito algunas porciones de la Biblia. Pero tengan su Biblia lista en Génesis capítulo 30. En esta ocasión quiero hablar precisamente del nacimiento de las 12 tribus de Israel. En nuestra clase anterior vimos que comenzaron precisamente naciendo los primeros 4 hijos de Jacob ¿se acuerdan con quién? Con Lea, ¿verdad? La que le hizo trampa. La que dijo, pues yo no me quedo sin casarme, porque ya se le habían pasado todos los trenes y hasta el Amtrak se le había pasado ya. Y aprovechó la ocasión para engañar a Jacob junto con su papá, que se pusieron de acuerdo para que pudiera casarse. Y nacieron los primeros 4 hijos de Lea, esposa de Jacob, que fueron ¿quién? Rubén. ¿Quién más? Simeón, Leví y Judá, que fueron los primeros 4 hijos que le nacieron a Jacob con Lea. Vemos, y esto es muy importante, quiero antes de iniciar el capítulo 30 hablar algunos antecedentes que los considero muy importantes para poder comprender la forma y la situación en la que se desarrolló este plan de Dios. No escogió, es increíble, pero Dios no escogió ni siquiera un ambiente excelente para que pudieran nacer los hijos de Jacob que formarían la nación de Israel. No fue un ambiente tan excelente, sino que vamos a ver precisamente todo lo contrario. En un hogar lleno de tensión nacieron los hijos de Israel, lleno de envidias, de traumas, de problemas, de complejos, de acusaciones, de disgustos y de frustraciones. Y si hay más que añadirle, ahí ustedes se lo añaden en su mente, pero piensen en todo este panorama que yo les estoy pintando para que hoy le demos ¿cómo podríamos decir? Un vistazo de una forma profunda, la forma en que nacieron los hijos de Israel. A lo mejor muchos de ustedes han leído quiénes eran las madres de los hijos de la nación de Israel, quiénes eran los que nacieron. Pero vamos a ver algo muy importante que quizás muchos de ustedes no lo han visto. Estos personajes que estamos estudiando en el libro de Génesis, quiero que sepan que poseían muchas desventajas que nosotros ahora tenemos. Quizás esa sea una de las razones por las que miramos este tipo de ambiente donde se estaban criando los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque no tenían la Biblia. Ellos eran la única familia
en medio de un mundo de paganismo. Y pudiéramos decir que cuando ellos oían la voz de Dios, pues Jacob, Israel o Abraham, Isaac, la escuchaban la voz de Dios y quizás se tardaban mucho tiempo para volver a escuchar la voz de Dios. 3, 4 años, no sabemos cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es que durante ese tiempo lo único que ellos tenían que hacer es obedecer a lo que Dios les hablaba. Así como se tardaba 3 o 4 años para poder tener una aparición con Dios, y todo lo demás era simplemente obedecer, sin tener ni siquiera un solo documento, ni siquiera una sola hoja de lo que es la palabra de Dios. No tenían ni siquiera un pergamino, no tenían un papiro, no tenían absolutamente ninguna revelación de Dios. Por eso yo quiero que antes de que entremos a estudiar esto, tengamos nosotros dentro de nuestras mentes un contexto de la forma en la que ellos estaban desarrollándose y cómo el plan de Dios iba formándose cada día y día. Y bajo este contexto histórico y sociológico nosotros debemos de considerar por qué había tanto pecado, por qué había tanta envidia, tantos celos, tanta desconfianza, que no era nada comparado a como nosotros vivimos. Nosotros ahora tenemos ya la iglesia, tenemos pastores, estudios bíblicos, oración, revelación, lectura de la palabra de Dios, un nuevo nacimiento, pero sobre todo el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo único que quiero poner en sus mentes antes de iniciar, para que cuando ustedes comiencen a ver esta situación digan: válgame Dios, y eran la nación de Israel, y eran las mamás de los hijos de Israel. ¿Y cómo es posible? Porque ustedes van a notar en el capítulo 30, desde que iniciamos, imagínense ustedes utilizando la primera palabra, envidia. Por eso necesitamos tener un contexto bíblico para poder nosotros comenzar este estudio y poder reconsiderar que ahora nosotros tenemos esta revelación. Tenemos ahora el sello del Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros, algo que ellos no tenían. Por eso, cuando Jesús se acercó a 2 ciudades, ¿se recuerdan ustedes? A Corazín y a Betsaida, les dijo algo muy interesante, que Sodoma y Gomorra en el día del juicio iba a ser más tolerado su pecado el día que ellos fueran castigados y que fueran enjuiciados, más que esas 2 ciudades. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque si los milagros que se hicieron en ti, le dice a estas 2 ciudades, se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Eso quiere decir que conforme a la revelación que tengamos, conforme al conocimiento y la capacidad que Dios nos vaya dando, entre tanto que oímos la palabra de Dios, conforme a esa medida Dios va a juzgar a cada uno. Y es en proporción a este conocimiento y este entendimiento que seremos juzgados. Pero Cristo lo resumió de una forma muy sencilla y muy simple, cuando dijo: al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar, mucho se le va a pedir. Pero al que no conoció la voluntad de Dios, dice, será azotado poco. Tenemos que tener esta consideración para poder comprender mejor esto. Eso significa entonces que habrá diferentes grados de castigo el día del juicio. Vamos a estudiar así en esta ocasión, y quería poner esto en contexto para que no sean tan severos con Lea, con Raquel y con Jacob. Número 1, Jacob amaba a Raquel por lo que era natural, algo que era naturalmente algo que él surgía de su corazón, el rechazo hacia Lea.
Lea vivía con sentimientos de rechazo, de soledad, de desesperanza y de frustración. Y dice la Biblia que tenía celos contra su hermana Raquel. Mientras que Lea era la cenicienta, la despreciada, pues ya nadie me quiere, ¿sí me entiendes? Necesitamos entonces tener este tipo de concepto en nuestra mente. Y entonces, ahora sí, abran la Biblia en el capítulo 30 del libro de Génesis. Al cabo que tenemos todo el año para estudiar la Biblia detenidamente, con mucha paciencia. Número 1, capítulo 30. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Imagínense ustedes, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía: ¿soy yo el lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, entra a ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿Sería posible esto? ¡Wow! Miren ustedes, qué interesante de qué forma comenzamos nosotros a ver la formación de la nación de Israel. Y concibió Bilha y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel: júzgome Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan, que significa juzgar. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y parió el segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y le puso su nombre Neftalí, que significa lucha o mi lucha. Bueno, vamos a detenernos hasta ahí. Vamos a hacer algo que necesitamos parafrasear para poder entender mejor esto. En la cultura del Antiguo Oriente, una mujer estéril no era una mejor, o cómo pudiéramos explicarlo, no quiero decirlo de una forma que sea quizás ofensiva, pero no era mejor que una esposa muerta. Imagínense ustedes el concepto que se tenía de una mujer estéril. Y se convertía en un gran estorbo para su marido. Estoy hablando en contexto de lo que significaba en el Antiguo Oriente ser una mujer estéril. En el verso 3 dice que esto que sucedía, o sea, el hecho de que ella dijera que iban a ser sobre sus rodillas este hijo, era porque cuando la madre de alquiler daba a luz sentada, así literalmente sentada, sobre las rodillas de la esposa, o sea, en este caso Raquel, esto simbolizaba a la esposa dando a luz un hijo a su marido. Pero escuchen ustedes, estamos hablando de una mujer, de una mujer de alquiler. Aquí era una sierva de Raquel. Sin embargo, Raquel aquí en este momento había llegado a un grado al que una mujer nunca debe de llegar. Y es el autoengaño. Imagínense ustedes lo impresionante que es el autoengaño. Voy a hacerlo de esta manera y le voy a dar un hijo a Jacob. Va a ser un hijo mío. La pregunta es, ¿era realmente su hijo? No. ¿Qué significa esto? Era como una forma de autoengaño porque sentía que estaba en competencia con su hermana. Tenía, dice la Biblia, ¿cómo comenzamos leyendo el versículo 1? Le tenía una tremenda envidia a su hermana porque ella podía concebir mientras que ella no podía concebir. Estaba tan enceguecida
por el amor a Jacob, y esto naturalmente lo hacía con la intención de que no volviera a regresar o que no volviera a ver a su hermana. Y le dice: llégate a mi sierva, y los hijos de mi sierva, o sea que mi sierva te dé, es como si yo te los diera, para tratar de alguna forma de compensar esa envidia, eso que sentía dentro de su corazón en contra de su propia hermana, como si te los diera yo. Ahora, esto realmente lo entendemos con toda certeza que no era verdad, era solamente una ilusión. ¿Cómo podían los hijos de la sierva ser llamados hijos de Raquel? Naturalmente que estamos hablando de algo que es contraproducente, algo que es imposible y que no es verdad. No es verdad, es como el autoengaño, es como la ilusión. Y aunque nazcan sobre sus rodillas, ella no era la madre sanguínea de estos hijos. Y lo único que demuestra es desconfianza en Dios. Miren ustedes cómo es el autoengaño. El autoengaño te hace creer que lo que es real, que es verdad, que es algo auténtico, verdadero, cuando estás tú siendo autoengañado. O sea, cuando una persona se comienza a alejar de Dios, cuando comienza a alejarse de la comunión de Dios, esto significa que es una persona cegada en su entendimiento, cegada en sus convicciones, en su visión, en todo lo que tiene que ver con la comunión con Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando comienza a entrar el autoengaño a la vida de una persona? Comienza a hacerte creer que estás bien y comienzas a juzgar. Y esta es una de las primeras características que hay dentro del autoengaño. Comienzas a juzgar a los demás, naturalmente, desde tu propia perspectiva. Y hacer creer a los demás que tú eres el que está bien y que todos los demás están equivocados. Por eso es que el autoengaño es muy, pero muy peligroso. Lo primero que trae el autoengaño a la vida, a la mente de una persona, es que hace creerse a sí misma, porque está siendo autoengañada, que ella está bien, que ella es la mártir, o él. Y que todos los que están a su alrededor son personas culpables y que por culpa de esas personas estoy sufriendo tanto. Yo, pobrecito de mí. Mire, esto es muy importante que ustedes y yo lo podamos captar. Necesitamos entender que cuando entra el autoengaño, lo primero que hace es hacer creer a la persona que ella tiene la razón, que ella está bien, que todos están mal. Y eso es precisamente en lo que en la Biblia se le llama autoengaño, y esto es algo satánico. Y cree que la persona que está actuando de esa manera está bien. Veamos entonces esto a la luz de la Biblia. En ese momento Raquel, vemos que en este momento de su vida se encontraba totalmente engañada. Número 1, engañada por fomentar la inmoralidad. ¿Ya lo notaron? Fomentar la inmoralidad. Número 1, y por haberse rehusado a poner las cosas delante de Dios y hacer todas las cosas en orden con su marido. Por ejemplo, desde el momento en que ella decide casarse, cometió el error de insistir en algo que para mí, desde el punto de vista bíblico, era algo que ya no debería de haber insistido en eso. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando Labán le dio a Lea, aunque lo hizo con engaños,
Lo que debió de haberle dicho Raquel a Jacob: te casaste, te amolaste. Simplemente. Ya no me puedo casar contigo porque ahora estás casado con mi hermana, así que quédate con mi hermana. Vean ustedes que el autoengaño es algo que comienza a crecer. ¿Y para qué meterse en una relación donde sabes perfectamente que va a ser una relación conflictiva? Por eso es que cuando tú estás soltero, tienes que tener las antenitas bien altas, cuidando, estando alerta, cuidadoso, para que no te vayas a meter en una situación donde después tengas que lamentar, donde después tengas que lamentarte por toda tu vida por haber tomado una mala decisión, por haberlo hecho solamente por pasión, porque a mí nadie me lo gana o nadie me la gana. Y imagínense ustedes que si se tiene ese tipo de ideología desde ese momento, fíjense ustedes lo que les voy a decir, ya estás siendo autoengañado o autoengañada. Cuando tienes todas las capacidades para entender y para darte cuenta que esa persona no te conviene, pero lo quieres. Y sáquenlos de allí a muchas de las personas. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya está siendo engañada. Los demás lo miran como una persona peligrosa, coqueta, que anda flirteando por todos lados. Y sin embargo, dice, no, él no es así, es que nomás es distraído. Pero no es así. ¿Qué significa? Que tú desde ese momento estás ya fomentando en tu vida el autoengaño. Lo mejor que tienes que hacer es decirle, mira, si te gusta andar de ojo alegre de aquí para allá, no es la clase de persona que yo quiero que viva conmigo, así que sigue tu camino, échale muchas ganas, sigue adelante, que Dios te bendiga, voy a orar por ti para ver si te compones. Pero escúchenme ustedes, eso era precisamente lo que tenía que hacer desde un principio, poner las cosas en orden. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo todo lo contrario. Dijo, pues mi hermana no me va a ganar. Y eso es precisamente lo que encontramos en este capítulo. Vean ustedes el tipo de competencia y de autoengaño en el que cayeron estas dos hermanas. Lo vamos a ir descubriendo poco a poquito, poco a poquito. En los versos 7 y 8 dice, y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y le dio un hijo, y le parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios, vean ustedes, con luchas de Dios he contendido o he peleado con mi hermana. Wow, vean ustedes la razón por la que nosotros encontramos aquí este tipo de competencia, de pelea, de fricción, viendo la forma en que el enemigo estaba tratando con ellos. Vean ustedes, he contendido con mi hermana, y la otra dice, y he vencido, siendo que ni siquiera eran sus propios hijos, y su nombre le puso Neftalí. Vuelve a tener otro hijo y le llama Neftalí. Y Neftalí significa mi lucha, o luchar, o el que lucha. Cada uno de los nombres que les ponían era como diciendo, me llevé la victoria contra mi hermana porque ya tuve otro hijo que se llama Neftalí. Le voy a poner mi lucha porque la vencí. Vean ustedes, qué interesante. Por eso es que notamos que el nombre del niño fue en honor de la lucha ¿contra quién? Contra su hermana, contra Lea, de acuerdo a lo que dice en el versículo 8. Pero vean ustedes algo aquí interesante, qué mentiroso. ¿Cierto o no? Digan algo, ¿sí o no? Qué mentirosa. No es cierto, Raquel. No es cierto, Raquel, tu lucha es contra tu hermana.
Y tu lucha es de envidia, tu lucha es de celos, tu lucha es de amargura. Y tampoco es cierto que has ganado. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios, ¿por qué no has ganado? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué dice que le venciste a tu hermana? Porque Dios le ha concedido a tu hermana tener hijos. Pero a ti no. Le ha concedido a tu sierva tener hijos, pero a ti no. Pero esto no es el resultado de la lucha contra tu hermana, sino la idea era simplemente de ganarse el favor de su esposo. Por eso es que comenzó tremendamente esta lucha entre dos hermanas y pensaba que era la que más le agradaba a su esposo por esto que estaba haciendo. Wow. Esta intensa y amarga rivalidad, tanto más apasionada aunque eran hermanas. E incluso a pesar de que ocupaban diferentes moradas con sus hijos, como era la costumbre en ese tiempo, entonces esto nos muestra que el mal residía en el sistema que iba en contra de Dios, llamado la bigamia. ¿Por qué? Porque era una violación de la ordenanza de Dios cuando Dios solamente crió dos, hombre y mujer. Hombre y mujer, cuando Dios los crió, Dios le dio al hombre una ayuda idónea, hombre y mujer, y serán una sola carne, no dos, sino una mujer. Y lo otro no puede ser felicidad. Aunque quiera el hombre pintarlo como felicidad, lo otro es infelicidad. Lo otro trae a la vida del hombre turbación, falta de entendimiento, falta de capacidad, falta de noción de lo que es realmente servir a Dios, de agradar a Dios, y por eso es que se encontraban ahora en graves problemas. La envidia de los hijos de Dios es una de las cosas o de las plagas más terribles en la vida del creyente. En Proverbios capítulo 23, versículo 17, dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor durante todo el tiempo de tu peregrinaje sobre esta tierra. Persevera en el temor del Señor, no te apartes de Dios. No dejes que la envidia, no dejes que la amargura y el rencor tomen el control de tu vida. No te conviertas en una marioneta del adversario, de Satanás, del que pelea en contra de nosotros para robarnos todo lo que Cristo ha depositado en nuestras manos y en nuestros corazones. ¿Cómo pudiéramos nosotros escapar si tuviéramos en poco una salvación tan gloriosa y tan grande que nos ha otorgado nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para perderla simplemente por autoengañarnos? En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, vean ustedes lo que escribió aquí Santiago, donde dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia, no simplemente envidia, sino envidia ¿qué? Amarga, y contención, pelea en vuestros corazones, no os gloriéis
ni seáis mentirosos contra quién, contra la verdad. Aquí es donde entra el autoengaño. Es lo peor que pueda pasarle a la vida de una persona, el autoengaño. Envidia amarga, peleando en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque dentro del corazón del hombre, dentro del corazón de cada persona existe una verdad que muchas de las veces es violada para interponerse en contra de la verdad. Y ese es el peor autoengaño que pueda entrar a la vida de una persona. Que esta sabiduría no es, escuchen ustedes, la que desciende de lo alto, sino que es terrena, es animal y es diabólica. Porque donde hay envidia y contención o contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Wow! Impresionante. Ahora, la palabra sabio era una palabra muy común del griego para aludir a cualquier experto en filosofía y el conocimiento especulativo. Pero los hebreos le añadieron un significado mucho más rico que incluía la aplicación habilidosa del conocimiento a los asuntos, escúchenme ustedes, de la vida práctica o de la vida diaria de una persona. Y Santiago pregunta aquí, ¿quién tiene esta habilidad verdadera que es el arte de vivir la vida en sabiduría? Sacando de tu vida todo el autoengaño, sacando de tu vida la mentira, la falsedad, sacando de tu vida todo tipo de egocentrismo. Dicho de otra manera, lo que los hebreos hicieron es utilizar esta palabra para que cada uno de nosotros analice en su vida práctica de todos los días este arte de practicar y no permitir que el autoengaño se apodere de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestras expectativas y de todo lo que nosotros estamos haciendo para servir a Jesucristo. La sabiduría egocéntrica que se consume con la ambición personal, dice Santiago, no proviene de Dios. ¿Cuál es la sabiduría egocéntrica? La que está centrado solamente en ti mismo y te autoengañas. Por eso es que la raíz de los celos es el orgullo. Si ahí está en tu corazón, no es de Dios. Y es precisamente un corazón engañoso que se hace muchas de las veces caprichoso de querer tener a una persona a tu lado, y tienes que examinar entonces la raíz de donde surgen esas maldiciones que no debes permitir que entren a tu vida. Por eso dice en el versículo 14, donde estamos, de Santiago, en el versículo 14 dice que de dónde surgen esas maldiciones es cuando comienzas a mentir contra la verdad profunda que hay en lo más profundo del corazón de cada persona. Que sabes que eres culpable, pero dices, no, yo no fui. Que sabes que estás lleno de orgullo y de amargura y dices, oh no, yo soy la mujer más feliz de la tierra. ¿Qué estás haciendo? Estás mintiendo en contra de la verdad de lo que hay dentro de tu corazón. No, yo no tengo rencor. Así soy yo. Soy de carácter fuerte. Te estás autoengañando. Y todo por procurar el bien egoísta. Y por cumplir sola y exclusivamente intereses personales a cualquier costo.
No sé si ustedes lo notaron, pero yo noto todo este tipo de actitudes entre Raquel y Lea. Así, aunque tengan que pisotear a los demás, tiene que ser y cumplir tu deseo egoísta. No importa el costo, no importa lo que esté pasando, tienes que pisotear a los demás y estás mintiendo contra la verdad. Y es algo animal, terrenal, diabólico, de acuerdo a Santiago, porque ahí donde están esos celos, ahí en tu corazón, en ese hogar, en esa familia, hay celos, hay contención. Eso significa que allí hay demonios que están perturbando, que están destruyendo la paz de los corazones, la paz de los matrimonios, la paz de los hogares, para que entre el autoengaño y el egoísmo. Pero nosotros tenemos que aprender en el nombre de Jesucristo a dejar que todo eso salga de nosotros y no permitir que el autoengaño se apodere de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestras convicciones, sino antes reprenderlo en el nombre de Jesucristo para poder ser libres, para servir a Dios con todo nuestro corazón, con una libre conciencia que nos da Dios, libre de todo pecado y de toda acusación en la conciencia. Cuando este tipo de demonios entran al corazón, entran a una casa, de ahí dice Santiago, ¿qué es lo que surge? Toda obra, fíjese bien, perversa. ¡Wow! Increíble. Esa es la razón por la que hay tanta perversidad, a veces, aún dentro de los hogares. Toda obra perversa tiene su principio cuando entra el orgullo, el autoengaño, y llega a los hogares y los destruye. ¿Por qué? Porque los dejamos entrar. Pero hermano, estos eran las mamás de la nación, de los hijos de Israel. Amén. Así es, estas eran las madres de la naciente nación de Israel. Pero sin embargo, dice la Biblia que la sabiduría que es de lo alto, todo en primer lugar tiene que ser puro, transparente, sincero. Cuando es sabiduría de lo alto. Y esto se refiere a integridad espiritual, integridad moral. Todo cristiano no genuino tiene esta clase de motivación en su corazón, de hacer ese cambio, de hacer inmediatamente ese cambio en sus vidas, para no dejar que entre todo ese tipo de espíritus y corroan mi hogar, corroan mi matrimonio, destruyan a mis hijos, destruyan mi matrimonio, destruyan mi relación con Dios. Pero sin embargo nosotros, tenemos el poder de Dios para ser más que vencedores en contra de todos esos espíritus que quieren entrar y destruir nuestros hogares. Es más poderoso el que está con quién, con nosotros, que el que está en el mundo. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tenemos todo para poder ser más que vencedores. Estamos nosotros más que vencedores porque hay alguien que dijo: yo he vencido y vosotros también venceréis. Nunca es tarde para cambiar el rumbo y permitir que el Espíritu Santo nos lleve de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y este año va a ser el año de la victoria para los hijos de Dios, para los matrimonios, para los hogares, para nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo así va a ser.
Muy bien, de los versículos 9 al 13, donde estamos, Génesis capítulo 30, vamos a ver qué más podemos descubrir aquí. Y viendo Lea, aquí empezó la otra, por el otro lado, increíble. Y viendo Lea que había dejado de tener hijos, o sea, Lea tuvo 4 hijos y no más. Ya no pudo tener más hijos. ¿Qué hizo? Si mi hermana hace esto, pues yo también. Tomó a Silpa su sierva y dióla a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, parió un hijo. Y dijo Lea, vino la ventura. Y llamó su nombre Gad, que significa buena ventura. Vean ustedes los nombres que les ponían a sus hijos, como diciendo, me diste uno acá, pues yo te voy a dar uno arriba y otro abajo. Pum, pum. Una rivalidad increíble. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, le dio otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para mi dicha o para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que significa bienaventuranza. Bienaventuranza. Wow, wow, wow. Gad significa buena fortuna. Aser, bienaventuranza o feliz, porque pude obtener 2 hijos más para ganarle a mi hermana Raquel. Y ahora vemos que Lea, después de haber mostrado algo de espiritualidad, ahora, ¿qué hago? Ya no puedo tener hijos. Y yo sé, ellas sabían que Jacob quería tener más hijos. Le trae a su sierva y están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Dios le dio al hombre una compañera, no 2. Nomás le quitó una costilla, no 2. Olvidando que la verdadera felicidad se encuentra en el Señor. Jamás, jamás de los jamases podremos nosotros comprometer nuestra confianza, nuestras convicciones y creer que ese hijo va a ser la causa de la felicidad en un hogar, que va a ser la causa de la felicidad en el matrimonio, que va a ser la causa de la felicidad de tu casa. Ya sea esto, aquello, el dinero, la fama, no sé, pensar que eso te va a traer la felicidad, estás muy equivocado. Si crees de esta manera, nos desviamos o te desvías de la verdadera causa de la felicidad. Y nos centramos en las cosas que un día van a desaparecer para siempre. No hay más seguro en nuestra vida. Quiero con esto terminar. No hay nada que esté más completo, más seguro. No hay nada que tenga más seguridad en la vida del hombre. Escúchenme ustedes, que el hecho de tener una salvación asegurada. Lo único que permanece en cualquier situación de nuestras vidas, en cualquier situación de angustias, de persecución, de tristezas, de amarguras, de dolor, de tribulación, lo único que permanece es el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo supera, todo lo soporta. Todo eso puede soportarse con el amor de Dios. Por eso es que lo único que permanece en nuestros corazones es el amor que Cristo tuvo por nosotros y que lo depositó en cada uno de nuestros corazones. Porque Él es nuestra fortaleza en el día de nuestras angustias.
porque Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Porque estamos tristes, porque estamos pasando por alguna situación difícil en nuestra vida, y Él es el que nos da el consuelo, la fortaleza para poder seguir adelante. Así que todo lo demás no tiene sentido. Lo único que nos va a ayudar a permanecer hasta llegar a la meta es esta salvación tan grande, que por amor Cristo lo hizo posible para cada uno de nosotros. Así que no te centres en aquella persona que te está haciendo daño. No te concentres en aquella que está compitiendo contigo. Nosotros hemos sido llamados a servir. Servimos, no estamos compitiendo con nadie, porque tenemos una salvación maravillosa que queremos alcanzar. Queremos llegar a la meta, Eso es lo que nos hemos propuesto. Todo lo demás son distracciones. Todo lo demás. Deja a Lea que te aviente lo que sea. Es más, deja a Lea y a Raquel peleándose. Tú sigue adelante en el nombre de Jesucristo. Así es. Así es. Lo más grande que Dios nos ha dado es nuestra salvación. Es el regalo más maravilloso que hemos recibido. Señor, te doy gracias por esa salvación tan grande que le has dado a mi vida. Todo lo demás es solamente buscando la forma de distraernos y de que perdamos la comunión con Dios. Pero no hay nada que nos haga distraernos. Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni cuchillo. Nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria en esta tarde preciosa. Déselo con todo su corazón. Gracias Dios, gracias Dios. Pónganse de pie y continuamos el próximo jueves.